Muy buenas tardes, amigos de Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a continuar analizando lo que han dicho los congresistas de la República sobre la llamada que hizo el presidente Francisco Sagasti a Mario Vargas Llosa para que dé un mensaje de tranquilidad en medio de la espera de los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, que ha sido considerado como una intromisión en medio de la neutralidad electoral. Vamos a conversar sobre este y otros temas con Julio Silva Meneses, presidente de la Asociación Peruana de Derecho Electoral. Muy buenas tardes. Mayra, buenas tardes también, gracias por la entrevista. Yo le quería hacer la consulta si es que se puede considerar que esa actuación que ha tenido el presidente Sagasti de llamar a Mario Vargas Llosa para pedirle tranquilidad en la espera de los resultados, se puede considerar como una intromisión o una violación a la neutralidad electoral. A ver, desde el punto de vista del derecho electoral, el deber de neutralidad le exige a toda autoridad, funcionario o servidor público que en el marco de un proceso electoral actúe con imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. Dicho ello, entonces cabe preguntarnos si un presidente, por ejemplo, puede infringir este deber de neutralidad. Y la respuesta es sí. Lo dijo el Jurado Nacional de Elecciones en el caso Ollanta, donde si bien no entró a analizar el tema de fondo, sí se establecieron criterios a partir de los cuales se entiende que una máxima autoridad, como lo es el caso del presidente de la República, puede incurrir en infracciones al deber de neutralidad. Ahora bien, en el caso del presidente Sagasti, con los actos que ha realizado de comunicarse con algunas personas relacionadas con los candidatos presidenciales, entre ellas el escritor Mario Vargas Llosa, podríamos preguntarnos, ¿configura una infracción al deber de neutralidad regulado bajo el ámbito de sanción del Jurado Nacional de Elecciones? En todo caso, la única infracción que considero podría atribuírsele es la siguiente. Hay un reglamento que precisamente regula, establece cuáles son los supuestos de infracciones al deber de neutralidad, es la resolución 306-2020. En esta resolución hay una infracción a la neutralidad que señala lo siguiente: practicar actos de cualquier naturaleza que favorezcan o perjudiquen a determinada organización política o candidato. Me parece que sería eventualmente la única imputación que podría hacerse al presidente Sagasti por esta conducta, estos actos realizados. Sin embargo, ahí pues hay que determinar o hay que tener en cuenta lo siguiente. Uno es un criterio de temporalidad, y es que efectivamente estos actos que ha realizado el presidente Sagasti, que él mismo los ha reconocido, son actos que se han dado con posterioridad al día del acto electoral, con posterioridad al 6 de junio, Por lo tanto, pues podría considerarse que atendiendo a que la finalidad del deber de neutralidad es garantizar la realización del acto electoral, garantizar la voluntad popular y que ésta se traduzca de manera espontánea a través de los votos sin ninguna direccionamiento, intromisión por parte de autoridades, funcionarios, en este caso por parte del presidente Sagasti, pues podríamos considerar de que tratándose de actos con posterioridad al 6 de junio no configurarían un supuesto de infracción al deber de neutralidad. Muchas gracias por esa apreciación, pero también le quería consultar, y es que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones ha acordado ampliar por unanimidad el plazo para recibir estos recursos de nulidad de las mesas de sufragio. ¿Qué significa? A ver, vamos a ponernos o situarnos un poco en contexto. El 6 de junio se realiza la segunda vuelta, se realiza la elección para la segunda vuelta y a partir de ahí se producen una serie de hechos que tanto un partido político como el otro, Fuerza Popular y Perú Libre, han considerado como irregularidades. A partir de ahí, lo más saltante ha sido esta noticia, esta declaración por parte del Partido Fuerza Popular de presentar 802 solicitudes de nulidades de mesas de sufragio. Es decir, irregularidades que ellos han considerado graves y que afectan desde su punto de vista la voluntad del electorado. ¿No es así? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Con respecto a estos pedidos de nulidad que están previstos en nuestro ordenamiento jurídico, que son un mecanismo habilitado para los partidos políticos, hay determinados procedimientos y causas que se tienen que seguir. Hay determinados requisitos que se tienen que cumplir, requisitos de forma como lo puede ser el plazo.
Y es ahí donde radica pues la noticia del día, ¿no? Y es que el Jurado Nacional de Elecciones, tal como han venido informando los medios de comunicación, pues habría, porque todavía esto no es confirmado, no hay un pronunciamiento oficial por parte del Jurado Nacional de Elecciones, pero habría acordado extender el plazo. El plazo venció Ayer. el miércoles 9 de junio a las 8 de la noche. Hasta esa fecha, hasta ese día y esa hora, los partidos políticos Fuerza Popular y Perú Libre podían presentar sus solicitudes de nulidad de mesa de sufragio. ¿Qué es lo que pasa? Que de acuerdo a estas informaciones, reitero, el Pleno del Jurado habría acordado ampliar este plazo hasta el día de hoy, 11 de junio, hasta las 8 de la noche. A partir de esta decisión, que todavía no está formalizada, no aparece publicada, al menos en el portal institucional del Jurado Nacional de Elecciones, pues caben una serie de cuestionamientos, interrogantes y dudas. Y es que creo que lo principal o la principal inquietud que emerge es si los plazos que han sido establecidos por una resolución, porque ojo, no estamos hablando de un plazo establecido en la ley, estamos hablando de un plazo que lo estableció el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, ¿cabe o pueden ser cambiados estos plazos por una decisión de este colegiado? En principio, considero que no, es una opinión personal particular, considero que no, porque estamos dentro de un periodo en el cual ya no cabe hacer modificaciones a la normativa electoral. Existe un periodo en el cual, o a partir del cual, no cabe realizar cambios, alteraciones, modificaciones a las reglas de juego que rigen ya un proceso electoral. En todo caso, sería o va a ser interesante conocer cuál ha sido la justificación que habría tenido el Pleno, la motivación para realizar esta extensión, ¿no? Es importante el análisis que podamos hacer. Finalmente, el Jurado Nacional de Elecciones es un ente jurisdiccional, pero también es un ente normativo, emite sus reglamentos y es seguramente en uso de esa facultad potestad que ha emitido este acuerdo, pero vuelvo a reiterarlo, creo que no ha tenido en cuenta o no se ha valorado el hecho de que estamos hablando de un plazo incluso que ya venció el 9 de junio y lo que estaríamos haciendo es reaperturar ese plazo. Y esto pues no se puede hacer, más aún teniendo en cuenta que ni siquiera se ha publicado este acuerdo y que este acuerdo tendría que entrar en vigencia para recién surtir efectos y recién a partir de ahí considerar que se reapertura este plazo, un plazo, vuelvo a reiterar, lo que ya habría fenecido. Esta reconsideración, para que se entienda bien, ¿de qué se trata? ¿Es nuevamente evaluar estos recursos de nulidad? ¿Cómo podemos entender qué significa esta reconsideración? No, a ver, entiendo que la reconsideración es respecto de la decisión que tomó en un primer momento el Pleno por unanimidad de aprobar esta extensión del plazo para presentar estos pedidos de nulidad. Entonces tenemos un primer momento que se produjo en la jornada de hoy, en la cual el Pleno, conforme a estas informaciones, aprobó este acuerdo extendiendo el plazo para que se puedan presentar los pedidos de nulidad hasta hoy día 11 de junio hasta las 8 de la noche. Tenemos luego un segundo momento, conforme dan cuenta estas informaciones, en la que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones pide la reconsideración de ese acuerdo. No sabemos, no tenemos los detalles ni del primer acuerdo ni de esta reconsideración y tampoco sabemos, pero hasta donde se indica, pues estarían sesionando los magistrados del Pleno y analizando, seguramente están revisando detenidamente cuáles son los parámetros constitucionales y legales que existen para poder modificar las reglas de juego ya establecidas respecto de un proceso electoral. Ahora, sin perjuicio de ello, si es que la finalidad del Pleno habría sido pues cautelar o salvaguardar la voluntad del electorado en estas mesas de sufragio que los partidos políticos cuestionaron, pero que cuestionaron tal vez de manera extemporánea, recordemos que de acuerdo a la propia jurisprudencia del Jurado Nacional de Elecciones, los mismos jurados electorales especiales pueden actuar de oficio. Entonces podrían, a partir de estos pedidos presentados por los partidos, también accionar, pese a que tal vez habrían incurrido o no habrían cumplido con algunos requisitos de forma.
Pero reitero, creo que lo más sano y responsable en este momento es esperar la decisión que tome el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones y que se haga pública para poder conocer cuáles son los motivos, los fundamentos del acuerdo que finalmente se tome. Muchísimas gracias por acompañarnos a analizar el tema. Muy buenas noches. Gracias a ti, Mayra. Encantado. Hasta otra oportunidad. Bien, fue Julio Silva Meneses, presidente de la Asociación Peruana de Derecho Electoral, que nos ha ayudado un poco a entender que se trataría que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones esté acordando ampliar por unanimidad el plazo para recibir los recursos de nulidad. Vamos a esperar entonces el pronunciamiento oficial del Jurado Nacional de Elecciones. Permiso.